Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra emisión más de nuestro live stream. Nos da mucho gusto que nos acompañen. Agradecemos, como siempre, su asistencia, su participación, tanto en el live stream como en los comentarios que nos hacen llegar por las redes sociales en el Inter durante las semanas. Pedro, bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos, como siempre. Muy bien, me da mucho gusto y sobre todo nuevamente estar aquí presentes frente a una audiencia, Miguel, que cada semana, cada vez que estamos, se hace más numerosa, pero sobre todo a la que le agradecemos la enorme cantidad de comentarios, preguntas. Realmente nos sentimos muy satisfechos por poder estar con ustedes, escuchándolos. Y para Miguel y para mí ha sido una experiencia increíble compartir lo que ha sido un viaje largo ya. Parece mentira que tenemos varias semanas Ya. trabajando en esto, pero con muchos aprendizajes. Si es que adelante, Miguel. Claro, y coincido contigo, Pedro. La verdad es que es muy agradable ver cómo las conversaciones del foro, del live stream, toda la comunidad que nos está haciendo el favor de seguirnos, de aportar y de participar, Así pues es. también están aplicando Ujú. todo esto que hemos venido conversando. Hay mucho que hacer y mucha aplicación en todos los temas de liderazgo solidario, pero también hay mucho que está sucediendo, Pedro, como bien lo sabes tú, en lo que es precisamente las nuevas capacidades que el director general tiene que desarrollar ante todos estos cambios, ¿no? Y decíamos que en realidad estamos, ya lo hemos comentado, estamos en la convergencia de un número grande de crisis o de impactos, como le queramos llamar, lo económico, lo sanitario, lo social, que ahora desgraciadamente está impactando fuerte también. Y por qué no decirlo, lo individual, lo personal, lo familiar, incluso hasta lo espiritual. Así Entonces, es. estamos en medio de una convergencia de crisis muy relevante donde esa nueva normalidad no es un buzzword, o sea, no es una palabra más que hay que esperar a que pase de moda, sino que en realidad nos está marcando grandes diferencias en la empresa y grandes retos para el director general que tiene que estar no solamente sobrellevando la crisis, sino pasando a una transformación permanente porque estos retos siguen. Las líneas de costo suben, la competitividad se ve impactada igualmente y tenemos que seguir adelante, Pedro, transformando la empresa, ¿no? Y una de las cosas que se está enfrentando los directores generales, bueno, partiendo por nosotros, pero el director general tiene esa responsabilidad adicional, es precisamente que el futuro es incierto. Sabemos que algún día esto va a terminar, sabemos que las empresas van a encontrar la manera de sobrevivir. No me refiero a eso. Me refiero a que todos los días nos estamos enfrentando a cambios, a cosas diferentes. Semáforos que se prenden, que se apagan, que si la segunda ola, que si no. Entonces, todo eso está trayendo ese nivel de incertidumbre que nuevamente, como lo hemos comentado Miguel en más de una ocasión, es precisamente el director general quien tiene que ser esa ancla que abre con transparencia, con certeza, con tranquilidad. Y hablaba con otros directores generales y con transparencia. Y en muchos de estos casos la transparencia es precisamente decir, bueno, hay cosas inciertas. Lo único cierto es que tenemos que seguir cambiando, Sí, adaptándonos. Entonces, creo que la mente del director general, y he hablado con varios en estos últimos días, ha evolucionado a ser ese promotor del cambio, ese dueño del cambio, esa persona que realmente lleva el timón del cambio. Yo creo que es importante que el día de hoy hablemos sobre los pasos que tiene que dar este director general, porque sin excepción, Miguel, con los que he claro, hablado, están inmersos en esto. Y la ventaja es que nosotros tenemos una forma de navegar este cambio. Para eso estamos, claro. para formar un consorcio junto con ellos y navegar el cambio. Y en ese sentido, el día de hoy, Pedro, comunidad, lo que queremos tocar precisamente es cómo el director general desarrolla en su nivel, en su perspectiva, en su responsabilidad, cómo el director general desarrolla la capacidad de transformar integralmente
la empresa y de manera continua y permanente. Porque aunque todas estas diferentes olas de crisis vayan pasando, hay una que permanece y es precisamente todo el impacto y la evolución tecnológica tan disruptiva que está sucediendo en todas las industrias, ¿no? Entonces, entre esas otras, permanecerán, la necesidad de cambio permanecerá, y el director hoy, como bien nos comenta Pedro, está claro de que tiene él que ser el líder y que para ser el líder tiene que desarrollar la capacidad de transformar integralmente la empresa. Entonces, hablaremos de 4 puntos durante esta transmisión en vivo, hablaremos de 4 puntos muy concretos, acciones como siempre concretas y que se pueden llevar a la acción rápidamente para que el director general desarrolle esta capacidad. Primero que nada, y aquí voy a hacer referencia, Pedro, ¿te acuerdas a la conversación del edificio, no? Entonces, luego, sí. Primero que nada, creo que es eso. El director general tiene clara y está conformando la visión de ese edificio que quiere no solamente construir, sino ampliar, remodelar, cambiar. Porque recordemos que vivimos en el edificio, haciendo la metáfora, ¿no? La empresa está funcionando. La empresa hoy está funcionando, hoy entramos y salimos, hoy está funcionando las maquinarias, las plantas, los sembradíos, los campos, etcétera. Hoy está funcionando. Entonces, la transformación es una transformación que tiene que suceder en una empresa que vive, que funciona, que opera, que está en continuo cambio. Entonces, si utilizamos la metáfora de esta visión de construir un edificio, tendríamos que decir es la metáfora de ampliar, o complementar las capacidades de nuestro edificio, ¿no? Entonces, creo que lo primero es cuando uno construye un edificio, tiene que tener los planos del edificio, ¿sí? Tiene que tener los planos de esas arquitecturas, cómo lo voy a ver, cómo se van a entrelazar las estructuras de soporte, las ingenierías civiles, los diseños, las ingenierías eléctricas, la automatización, el diseño inclusive interior del mobiliario, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos que tener clara esa visión, pero no solamente en un concepto, no solamente yo, director general, ya la vi y ya sé por dónde. No, lo tengo que tener aterrizado en planes arquitectónicos que me lleven con certeza a construir ese edificio, ¿no, Pedro? Platicábamos digo, tú sabes bien de dónde salió esa metáfora, ¿no? ¿Te acuerdas? Claro. Así es, platicábamos que muchas veces uno la tiene en mente y tú y yo comentábamos cuando colaboramos muy de cerca, oye, yo sé lo que quisiera que tuviera el edificio, pero necesito a alguien que me ayude. Ahora, esta es una vivencia actual del director o la directora, ¿eh? Sí. Esto me ha pasado en estos últimos 4 o 5 días, te digo, llevo varias conversaciones. Lo que me han dicho es eso, oye, Pedro, nos cambió la realidad. Tengo que dejar de hacer estas cosas. Estas áreas, estos departamentos no necesariamente ya son tan relevantes, pero sin embargo tuve que inventar nuevas capacidades. La más común que he escuchado es el tema, digamos, de venta electrónica, pero no es la única. Han tenido que conectarse de diferentes maneras con las cadenas de valor, han tenido que reinventar también la forma, por ejemplo, cómo van a convivir con los empleados, y no solo los empleados propios o los empleados tercerizados. Entonces, lo que te verbalizan es lo que quieren, pero bien es cierto lo que dices. Ahora hay que ponerlo en planos, porque si no, el edificio queda chueco. Claro. Y ese es el reto ahorita, porque la vivencia que tuve yo, ahorita es una vivencia actual y es fascinante escuchar de viva voz de ellos o ellas el mismo comentario. Claro. Sé lo que tengo que cambiar y ¿qué hacemos? Y ahí es donde creo que entra lo que hemos aprendido nosotros, ¿no? Y ahí una de las buenas noticias que ahora vemos con los directores generales miembros del consorcio es que utilizar la metodología TEI, Transformación Empresarial Integral, ya me dice claramente cuáles son los planos de la casa que tengo que integrar. Así es decir, el primer grupo de planos que tengo que hacer es el de la arquitectura estratégica.
tengo que tener muy clara toda esa definición de estrategia, pero a nivel de capacidades y proyectos que tengo que construir para integrar esa nueva visión estratégica. Tengo que hacer la arquitectura digital, no solamente para, como bien nos dice el ejemplo Pedro, para que queden algunas nuevas capabilities, no, sino para que todo interconecte y quede una operación ágil y rentable, que no vaya a ser, digamos, encima de, o lo que nos han escuchado hablar como anexos, ¿verdad? Tiene que quedar esa arquitectura digital bien razonada con la arquitectura estratégica y bien conectada con la arquitectura de gestión. Le hace los planos de los procesos, de la forma de llevar la gestión, el comité directivo, las juntas, los indicadores, etcétera, que va muy de la mano con el siguiente grupo de planos, que es la arquitectura organizacional y la arquitectura cultural. Entonces, esos son los grupos de los planos de la casa que finalmente el director general en este primer punto tiene que integrar. ¿Integrarlos en qué? Nos lleva al segundo punto que queremos transmitirles. Y el segundo punto es tener claro el mapa de ruta. Es decir, cómo y cuándo, con qué secuencia, con qué interdependencias voy a implementar todos esos arquitecturas, todos esos planos. Porque un siguiente nivel, Pedro, es ok, ya tengo la visión y ahora ya le contraté a alguien la estrategia. ¿Y luego? O inclusive lo que hemos visto también ejemplos. Ya le contraté a alguien la estrategia y ya le contraté que me diga los proyectos. ¿Y luego? ¿No? Viene la ejecución, viene la integración de los procesos, viene la alineación tecnológica, organizacional y cultural. Todo ello tiene que estar muy claramente escrito y descrito en este mapa de ruta que tiene que el director general tener la claridad de cuál va a ser la cadencia de implementación, ¿no? Y como bien dices, la cadencia, las prioridades. Ahí sí es una necesidad individual por empresa. Ahí tenemos la metodología, sabemos cómo hacerlo, pero si es un proceso de análisis, de decir, entro por aquí, entro, digamos, por la estrategia. Para mí, una de las áreas que tengo en esta empresa de mayor oportunidad puede ser el tema digital, pero el tema digital necesariamente me va a impactar la organización. Entonces, como ven ustedes, puede haber diferente secuencia de cómo voy ejecutando los planos. Para mí también otra cosa que me ha sorprendido en los últimos días es cómo ha resurgido, Miguel, uno de los temas que conoces muy bien, y es que los procesos se desalinearon. Como tuvieron que hacer cosas necesariamente rápidamente para responder a la pandemia, pues lo hicieron de la mejor manera. Pero hoy lo que se encuentran es que hay ciertos procesos de valor importantes, no los pequeños, importantes de la compañía que quedaron desalineados, ¿no? Y que, pues sí, bueno, pues perdimos algo de eficiencia, de eficacia, le subimos costo, pero eso nos puede llevar hacia el futuro, porque la verdad es que muchas de estas acciones que se tomaron y que se pusieron en procesos, digamos, armados con alambritos, se van a quedar. Y si no los pules bien, si no los alineas bien, si no los integras y los analizas, lo único que estás creando es una capa, desde luego, como bien dices, de costo. Pero todavía hay otra capa que también a veces se oculta, de complejidad y de lentitud y de falta de agilidad. Entonces, este es un momento donde concienzudamente hay que hacer ese plan, ¿no? Y ponerle secuencia y ponerle los recursos. Ahora, ahí viene la pregunta. A ver, ¿quién nos ayuda a hacer esto? Exacto. Porque yo, como director o director general, ando correteando otras cosas, todavía estoy en ciertos puntos en emergencia, te dirán algunos, ¿no? Entonces, oye, ¿quién me va a ayudar? Claro. ¿Y quién me ayuda a ser ese arquitecto maestro, siguiendo la metáfora? Y ese es precisamente el tercer punto. Y el tercer punto es, ahora más que nunca, es sumamente relevante que el director general se haga acompañar de su arquitecto de la transformación, lo que nosotros denominamos el Chief Transformation Officer. Es un momento clave. Nosotros, sin
sin temor a equivocarnos, como dieran por ahí, consideramos que ahora es indispensable tener al Chief Transformation Officer al ladito del director general para hacer esta integración de planos. No es, sí vemos, como bien dice Pedro, que ahorita hay riesgos importantes de que las diferentes iniciativas nos hagan, como decimos ahorita, más costosos, más lentos, pero también nos dejen de hacer atractivos al talento, por ejemplo, o me lleven a hacer iniciativas de productividad que no necesariamente son las mejores. Es decir, hay toda una serie de temas colaterales que al haber metido tanta complejidad o estar en medio de estas crisis que hablábamos al principio, ahora es cuando hay que poner en orden la casa, ¿no? Y tener los planos y tener ese arquitecto que me ayude a ordenar las cosas es importante para lo que quiero yo construir hacia el futuro, mejorar la competitividad, lanzarme a la ofensiva en mi estrategia, aprovechar la digitalización sin lugar a dudas, pero también para en el presente poder realmente tener una línea de agilidad, de costo, de eficiencia, de cultura, de estado de ánimo, de todo lo que significa ahorita regresar a una normalidad controlada y bien gestionada. En ambos momentos es muy relevante el Chief Transformation Officer. Sin más, hoy, Pedro, estábamos en la comunidad ampliada, un grupo grande de más de 50 personas hablando sobre estos temas, particularmente el rol de los copilotos de esta transformación, del CTO con el director general, del director de recursos humanos, del director financiero, del comité ejecutivo completo, cómo todos ellos hoy tienen su perspectiva y su visión, pero se necesita esa integración de los planos del CTO. Muy importante este punto, ¿no, Pedro? Sí, fundamental, y lo hemos vivido. Y lo que me da gusto, Miguel, es que a la comunidad se han agregado varios. Sí. Y en el diálogo que hemos tenido con ellos, me ha sorprendido muy positivamente la madurez que han adquirido en estas últimas semanas. Al escucharlos, al ver esa visión integral que tienen de la empresa, ¿no? Algunas de ellas que te dicen, mira, vamos por aquí, vamos por acá, con una enorme claridad. Me da gusto que esta función se haya madurado tan rápidamente. Y más gusto me da lo que señalas, que se esté valorando justamente en lo que estas personas pueden aportar. Correcto. Hoy, al escucharlos, te digo, siento que aquellas empresas que ya les dieron ese lugar, esa silla, digamos, en la mesa de decisiones, están avanzando rápidamente. Sí. Lo claro que tienen el panorama ellos, desde luego, como dijiste, en conjunción con el director general, con la cabeza de recursos humanos, pero lo claro del panorama que los he escuchado me deja con una tranquilidad de que esas empresas van a acelerar y van a salir. Claro. La pregunta como director general que te tienes que hacer es, ¿tengo esa persona? Claro. Muy bien. Bien, le estoy dando el famoso facultamiento bien, estoy realmente dándole ese rol de integrador frente a los demás, bien, y entonces seguro que vamos a arrancar y vamos a seguir en esa transformación que, como dices, llegó para quedarse. Ahorita tendremos que hacer un esfuerzo adicional, pero esto no es ya transformé, ¿y ahora qué? Y creo que es uno de los puntos que siempre hemos platicado, Miguel, como que la gente dice, bueno, ya logré la transformación y, ¿verdad? Hay algo más, hay algo adicional. Y ese es el siguiente punto, Pedro, el punto 4, es que pasemos de proyectos aislados, de entender y creer que la transformación es meterle mucho dinero y mucho tiempo a un gran megaproyecto o a un conjunto de 2 o 3 grandes proyectos, a entender que en realidad la transformación de la empresa es esa evolución permanente y es una transformación integral que está sucediendo en todo momento. Ahorita creo que es inequívoco al ver la velocidad del cambio que está impactando y al darnos cuenta y verlo, como bien dice Pedro, en el foro verde, escuchar
de los directores generales que ya ven esta integralidad completa y que están recogiendo ya el valor de trabajar con la metodología de transformación empresarial integral, de trabajar con su arquitecto, el Chief Transformation Officer, pero también de verlo ya como un capability, una capacidad de la organización en donde saben que están dando pasos, por ejemplo, en uno de ellos, están dando pasos hacia la institucionalización y saben que después vienen otros pasos Sí. hacia la expansión, ¿no? O esta semana que te platicaba, Pedro, de uno de los miembros del foro que dice, oye, ¿sabes qué? Ya estabilicé ahorita, pero quiero dar un paso de fondo en la arquitectura estratégica. Voy a recuestionar toda la arquitectura estratégica para asegurar que lo que estoy viendo ahora sí en los siguientes 2 años voy a ir potente porque traigo unas ideas de estrategia ofensiva muy interesante, ¿no? Entonces, a mí me da mucho gusto ver ese cambio en la comunidad, Pedro, ese cambio en donde están ya no solamente dándole integrando a su Chief Transformation Officer, dándole el empowerment y el espacio para trabajar junto con ellos, pero en este último punto, el director general, ya viendo esto más como una evolución permanente, como una capacidad que ellos tienen que liderar permanentemente. Me daba mucho gusto, Pedro, ver que un par de los directores ahorita recientes, en las últimas semanas, hemos visto cómo traen la metodología TEI ya impresa y la traen ahí Sí. con ellos, ¿no? La traen ahí con ellos porque es una manera muy fácil de pensar integralmente, es una herramienta para Claro, pensar sí, sí, integralmente efectivamente. e ir integrando los esfuerzos, ¿no? Sí. Yo creo que lo que estamos mirando, Miguel, es que se acabó la era de complacencia. ¿Mm? Digo, nos podemos quejar de muchas cosas, pero también hay que reconocer que esta situación nos ha cambiado y Claro, nos ha cambiado en muchos otros aspectos para mejor. Yo digo que esa era de complacencia, yo aquí soy la empresa que está sólida, no, ya entendí bien el mercado, no, mis relaciones con los empleados son magníficas, claro, no, yo ya tengo los próximos 7 años planchados, todo eso se acabó. Hoy es momento de abrazar el cambio. Entonces, tú lo que estás diciendo es, señor, señora director general, ya no estamos hablando de complacencia, estamos hablando que una capacidad que debes de demostrar todos los días es la capacidad de cambio, esa capacidad de mirar al futuro y atenderlo con las estrategias, los procesos, los proyectos, los cambios, digamos, culturales, estructurales de la empresa. correcto. Esa persona que tenga esa capacidad es la persona que va a tener un futuro brillante, ¿no? Pero mira, nuevamente lo estoy Sí, viviendo cuando he acompañado a varios de los directores generales y el martes, o no sé, hace 2, 3 días, veía yo uno a la cara y la cara durante las últimas 4 semanas ha cambiado. mm, Ha cambiado de una cara de preocupación a una cara de claro, tranquilidad y claro, lo encontré con una cara de sonrisa. El futuro sigue siendo igual de incierto, pero claro, lo que pasa es que ya trae control de las cosas y claro, ya está disfrutando el cambio. Se salió de la zona de confort y todos los días está haciendo cosas nuevas y está llevando a su equipo a lograr nuevas metas. Pero sabe que y lo estoy viendo, está usando una metodología muy clara, no es ocurrencias, no es una suma de inspiraciones o palomazos, es realmente un paso seguro en el cambio. claro, claro. Y es increíble cómo la cara de una persona puede cambiar de preocupación a ocupación, a disfrute, porque hoy no está confortable, pero está tranquilo, porque sabe que la ruta del cambio está frente a él y que tiene las herramientas y el Es equipo para lograr ese cambio. De correcto. veras, Y, fue algo que me impactó profundamente. me da mucho gusto que lo comentes, Pedro, porque en realidad eso es lo que estamos viendo en la comunidad y se los tenemos que decir con mucho gusto. En realidad, yo comparto ese gusto con Pedro porque, y ahorita quiero cerrar con eso, las empresas
jugamos todos un rol muy importante en la sociedad. Entonces, en la medida en que las empresas, los directores generales, los directores de transformación, logremos tener esa cara que nos dice Pedro, ¿no? Logremos tener una forma serena, estratégicamente serena de enfrentar el cambio, de aprovechar las oportunidades, etcétera. De esa manera podremos crear más bienestar y más valor para la sociedad en su conjunto. Y ahí y me permitiría ir hacia el cierre, Pedro, con algunos de estas habilidades o estas características quizá del perfil que desarrolla el director general y del CTO también en desarrollar esta capacidad. Pasa por estos 4 puntos que comentamos, o sea, integrar las arquitecturas, tener el mapa de rutas, acompañarse de su CTO, ver la transformación como un tema continuo, una evolución permanente, pero también pasa por tener el pensamiento sistémico, por ver la foto completa, no ver solamente el reto, el problema, lo tecnológico, lo de la gente, la línea de costo, las regulaciones. En realidad tenemos que ver todo. Y en algunos casos, hablando de esas caras que cambian, Pedro, el director general lo entiende claramente que tiene que ver el todo, pero a veces la reacción digamos, de alguna manera a este concepto o a esta perspectiva más bien, es un tema de decir, dame un método para ver el todo. Y yo creo que ese método para ver el todo se los decimos con toda transparencia, convicción y humildad. En realidad, un método para ver el todo, es la metodología TEI, la metodología de transformación empresarial integral. Es un método sencillo para que veamos lo estratégico, lo digital, la gestión interna, la organización, la cultura, el mapa de ruta, el contexto del ecosistema, etcétera. Es un método para tener ese pensamiento sistémico. Sin embargo, cuando vamos a la selección de ese arquitecto, sí quisiera dejarles en mente 3 características que les recomendamos para que seleccionen al CTO, a este arquitecto de la transformación, para que sea un complemento de capabilities para el director general y que sea la persona correcta, definitivamente. Hace rato en la comunidad hablábamos de esto y decíamos que no es que tenga que venir de una X función, de TI, de RH, de operaciones. No es el tema de dónde proviene, es más bien cuál es el perfil de esta persona transformadora. Y les quisiera enumerar 4 de las características más relevantes. La primera es que efectivamente, al igual que la dirección general, tenga la capacidad de esta visión integradora y sistémica de todas las arquitecturas que mencionamos. Número 1. Número 2 es que sea un líder, y esto es bien importante, un líder que no necesita el protagonismo. Un líder que no necesita el protagonismo. Es decir, el arquitecto de la transformación, reconozcámoslo, va a estar junto con el director general, junto con sus compañeros del comité directivo, pero muchas veces va a estar detrás, va a estar apoyando, integrando, estructurando, y a lo mejor quien va a salir al frente a hablar con toda la población, además de la dirección general, va a ser esos directores funcionales que tienen la gran mayoría del personal a su cargo, la gente comercial, etcétera. Entonces, tiene que ser un perfil que le interese mucho la visión sistémica, le interese el negocio, conozca del negocio, sin duda sí, pero que no necesite el protagonismo como algo importante en su desarrollo. Número 3 es que sea una persona, un buen comunicador, que tenga la capacidad de comunicar por escrito y comunicar verbalmente las ideas, que sea capaz de invitar, que sea capaz de motivar, que sea capaz de integrar, de todas las opiniones, realmente entenderlas, clasificar, estructurar y ver por dónde es que tenemos que caminar con el método. Con el método, pero tiene que ser una buena escucha y un buen comunicador de las ideas, de invitar, de transmitir, de mover a la organización. Es alguien que tiene que movilizar a la organización con la comunicación verbal y escrita. Esa sería la tercera característica.
Y la cuarta característica, y muy importante, y esto Pedro no me dejará mentir, tiene que ser una persona que pueda trabajar con equipos que no le reporten a él, que tenga la capacidad de liderar equipos all across, o sea, en toda la organización, que tenga la capacidad, como decimos en BTC, de ser responsable de todo y dueño de nada, ¿sí? En realidad, pero que pueda liderar a la organización, aunque no estén en su función, que pueda liderar a TI, que pueda liderar recursos humanos, que pueda liderar operaciones, que pueda liderar, ¿sí? Sin que necesiten estar en su organización. Creo, Pedro, que estas características de buscar ese perfil que tú lo sabes, en la gran mayoría de las ocasiones está dentro de la organización, Así pero es, así necesitamos es. formarlo, necesitamos darle el espacio y formarlo, ¿no? Claro. Y yo creo que esta última característica es una de las características que se le queda a la persona para siempre y que es muy valiosa en cualquier entorno. La capacidad de influir y convencer sin necesariamente traer una charolota, ¿no? Claro. Sino realmente la capacidad de razonamiento, de entender con empatía, de comunicar con claridad y precisamente hacer que las cosas sucedan, no porque eres el jefe, sino porque verdaderamente eres un líder que convence a los demás y los demás entienden que estás a su servicio para hacer que el trabajo sea Claro. más eficiente. Para mí es uno de los puestos más interesantes y que más recompensa traen al individuo dentro de la organización. Y nos han preguntado, y tú lo sabes, Miguel, bueno, ¿y hacia dónde va? Pues realmente puede escribir su propio cheque, como diría. Claro, Prácticamente hay muchas opciones de claro, crecimiento dentro de la empresa. Pero yo creo que el momento es aquí y ahora para el claro. director general, para lograr estas personas, las que ocupan esta dirección, para realmente adoptar esa mentalidad de cambio. ¿Qué hace usted, señor o señora directora general? Estoy modificando, haciendo que la empresa crea mejor. Y lo estoy haciendo con un equipo muy sólido. Aquí a la derecha tengo a mi arquitecto, aquí tengo a mi gente de recursos humanos, aquí tengo a mi financiero y todos en conjunto vamos avanzando porque estamos convencidos de que el futuro lo vamos a escribir nosotros. Para mí es el momento aquí y ahora. Y la verdad es que, nuevamente, esta situación que estamos viviendo, pues hay que enfrentarla como lo he estado viendo ya en algunas caras, con optimismo, con seguridad y también, ¿sabes qué, Miguel? Lo que hemos dicho, quizás lo que te pone la sonrisa más grande es saber que estás trabajando por el bien de la comunidad. Claro. Ese liderazgo solidario 5.0, donde estás preocupado de todo el ecosistema para que el ecosistema completo, pues en estos casos, renazca, se refuerce, se reinvente, ¿no? Entonces, para mí, lo que pone la última rayita de la sonrisa, y se los he visto en los ojos y en la boca, es cuando me dicen, mira, por la comunidad estoy haciendo esto. Claro. Esto no necesariamente era la mejor decisión puramente de negocio, pero en el largo plazo esto es lo correcto y lo estamos haciendo ya. Y ahí es donde ves esa satisfacción profunda, profunda que el ser humano recibe cuando sabe que está siendo valioso para los otros. Y es una satisfacción, Pedro, que tú y yo compartimos. Y la verdad es que Sí. tenemos, y BTC desde su inicio ha sido muy congruente y hemos sido muy vocales en decir que las transformaciones son con, por y para la gente, en Así realidad. es. Entonces, hemos encontrado un eco muy positivo en ese liderazgo solidario 5.0 y nos da mucho orgullo ver que todos los miembros del consorcio en realidad tienen esta mentalidad Así es. y tienen esta convicción. Y yo, bueno, para el cierre, Pedro, me permito recapitular brevemente los 4 puntos, solamente para dejarlos, digamos, con lo esencial de esta transmisión. Primero que nada, hablamos al principio de la necesidad y la convicción que ya hay hoy en la mayoría de los directores generales de que necesitan desarrollar ellos mismos la habilidad de transformar integralmente su empresa. Y para ello, el día de hoy les propusimos 4 puntos. Les propusimos el primero, es tener la capacidad de integrar
todas las arquitecturas de una transformación empresarial integral. Pusimos a su disposición las diferentes arquitecturas de la metodología TEI, la metodología de transformación empresarial integral, para que esta visión sistémica y esta integración tenga un método, no sea complejo, tenga un método de hacerlo. Número 2, vimos que es bien importante el cómo, cuándo, qué sigue primero, qué sigue después, las interdependencias, es decir, el mapa de ruta. Tiene que haber un mapa de ruta que, con la ayuda del punto número 3, que es el arquitecto maestro, que es el Chief Transformation Officer, como bien nos decía Pedro, hoy es el momento de instalar a este Chief Transformation Officer para que me ayude a mi director general a integrar todos estos planos arquitectónicos, el mapa de ruta, y para que sea mi copiloto durante la transformación. ¿Por qué? Porque vamos a estar en una evolución permanente. Porque ese es el cuarto punto. No vamos a hacer un proyecto, vamos a hacer una manera de gestionar la empresa que es continuamente estarla preparando para salir victorioso de los diferentes embates, de las diferentes crisis y retos, y cada vez más aportar más valor en nuestro rol en el ecosistema, en nuestro rol en la comunidad. Dijimos hacia el final que es importante seleccionar a este Chief Transformation Officer, primordialmente seleccionándolo por un perfil y no por una procedencia funcional, sino un perfil que sea una visión sistémica, un gran comunicador, un gran influenciador, que sepa trabajar y mover a la organización sin que le tengan que reportar a él. Esta dupla, el director general y el Chief Transformation Officer, es hoy uno de los elementos más importantes para desarrollar esta capacidad. Y eso, lo que estamos viendo, y para cerrar, Pedro, es que está sucediendo en las empresas del consorcio, y el objetivo de transmitírselos a ustedes el día de hoy, a esta comunidad ampliada, es para que realmente lo adoptemos, o sea, pasemos de quizá muchas preguntas o temas aislados a decir, como empresario, como directivo, tengo que desarrollar la capacidad de transformar integralmente mi empresa, porque el momento, como bien dice Pedro, de simulaciones o de estabilidades, esos momentos ya no existen. Aquí en adelante es tener la resiliencia y la preparación estratégica para la evolución permanente. Pues bien, Pedro, con esto yo creo que nos despedimos. No sé, algún comentario final que quisieras transmitir. Yo creo que tan sencillo como es aquí y ahora, adoptar lo que hoy hablamos. Y sobre todo, saber que nuestra empresa es un consorcio y un consorcio se ayudan unos con otros. Así es que aquí estamos para apoyarnos y para darles las herramientas y también el aliento, porque el camino va a ser largo. Claro. Ese es nuestro papel. Muchas Claro. gracias. Totalmente de acuerdo, Pedro. Y yo cerraría con una frase que tú nos has escuchado mucho de siempre, y es decir, que tanto para el director general como para el director de transformación, una vez que entras en un proceso de transformación empresarial integral, ya no vuelves a ver a la empresa de la misma manera. Y es un gran disfrute. Con eso los dejo, les agradezco mucho su asistencia y, como siempre, estamos para acompañarlos. Buen día.